Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles todas las noches en su hogar desde Televisión Ciudadana. Hoy con mis invitados vamos a analizar las denuncias que se escucharon en la Asamblea de Santander sobre el grave caso del déficit de unidades de cuidados intensivos, una situación que empieza a ser preocupante dentro de la red pública hospitalaria. Y antes de presentarles a mis invitados, quiero en la siguiente nota detallar un poco más acerca de cómo es el panorama de las UCI, cuántas camas hay para la atención y cuál es hoy la reacción de las autoridades de Santander. Veamos. Una unidad de cuidados intensivos UCI es la dependencia dedicada a la atención especializada de personas que experimentan una situación de salud crítica y que requieren vigilancia permanente por parte del personal de salud altamente calificado para este fin. Los pacientes candidatos a entrar en cuidados intensivos son aquellos que tienen alguna condición grave de salud que pone en riesgo la vida y que por tal requieren de una monitorización constante de sus signos vitales y otros parámetros como el control de líquidos. En cuanto al equipo de una UCI, los más comunes son los aparatos de ventilación mecánica para asistir la respiración, equipo de diálisis para los fallos renales y equipo de monitorización cardiovascular, entre otros. Un debate de control político citado por la Asamblea de Santander dejó grandes preocupaciones sobre disponibilidad de camas para cuidados intensivos, mientras que el departamento debería estar dotado de por lo menos 600 a diferentes centros hospitalarios, hoy solo cuenta con 330, un poco más del 50% que las exigidas. Eso significa que en materia de estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud, existe un déficit de más de 270 camas de unidades de cuidados intensivos, lo que ya prendió las alarmas. Producto del desinterés en mantener disponibilidad de unidades de cuidados intensivos en Santander, es el caso que se dio en Floridablanca, donde el hospital decidió cerrar la unidad que atendía a usuarios flotantes de 11 poblaciones. La decisión fue tomada por la gerente el pasado 17 de noviembre y no fue consultada por el operador. De manera arbitraria, decidió que no se recibieran más pacientes, pero tampoco hizo un plan de contingencia para manejar los pacientes porque una UCI no se cierra de la noche a la mañana, tal como lo ha expresado la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Regional Santander. Por su parte, la Secretaría de Salud de Santander aduce que hoy no hay déficit en materia de UCI y revela cifras muy distintas. Ha advertido que Santander cuenta con una población de 2.065.000 habitantes y según los estándares internacionales se deberían tener 6.183 camas disponibles y actualmente el departamento cuenta con 3.502, teniendo un faltante de 2.681. Sin embargo, agrega el informe de la Secretaría que para el tema de camas de UCI se debería tener entre el 4 y el 10% de camas, que en este caso sería de 618 y actualmente Santander cuenta con 529 unidades de UCI, lo que a su parecer se cumple con la disponibilidad. El análisis de estas cifras, los problemas que se han generado por falta de disponibilidad de unidades para atención crítica y las estrategias que se deben implementar para solucionar el problema esta noche en Corrillos. Anímense a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter y YouTube y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político y también ver nuestra señal de Televisión Ciudadana. Ahora sí, entremos en el análisis de nuestro tema de hoy. Les voy a presentar a mis invitados. Nos acompañan Edgar Suárez Gutiérrez, diputado de Santander, Wilson Peña González, secretario de Salud de Santander encargado, y Mauricio Martínez, médico y actual vicepresidente de la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Regional Santander. Les agradezco a los tres por su tiempo y por estar a esta hora con nosotros en Corrillos desde diversos puntos del área metropolitana de Bucaramanga, a quienes también saludo de manera cordial. Diputado Edgar Suárez, la Asamblea de Santander lo nombró entre una comisión accidental para revisar el tema del déficit de las UCI. ¿Qué resultados arrojó este informe? Sí, el presidente de la Asamblea, Álvaro Celis, nombró una comisión integrada por la diputada Ángela Hernández y Edgar Suárez para hacer todo un análisis de las unidades de cuidados intensivos en Santander, a raíz de un debate que fue citado en el mes de enero y le hemos hecho un seguimiento exhaustivo en los siguientes meses. Encontramos muchas falencias. Primero, el cierre arbitrario de la unidad de cuidados intensivos de Floridablanca, cierre que fue lamentable porque eran 10 unidades de cuidados intensivos y dicho cierre afectó a la población, a los ciudadanos del área metropolitana
incrementando nuevamente el paseo de la muerte. Para nadie es un secreto que hoy día por la ausencia, el déficit de unidades de cuidados intensivos, cada día es un favor que más nos piden a nosotros, la necesidad de suplir y de buscar unidades de cuidados intensivos. Entonces hemos encontrado muchísimas falencias, pero por sobre todo lo que más afectó al déficit de unidades de cuidados intensivos fue el cierre abrupto, el cierre unilateral del anterior gerente del Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca, en unas unidades de cuidados intensivos que venían funcionando de forma eficiente para toda la comunidad del área metropolitana. Con la decisión de cerrar las unidades de cuidados intensivos, ¿qué probables demandas podría generar por esta situación? ¿Puede existir incluso, diputado, daño al patrimonio? Mire, nosotros hemos aprendido que cada persona que hoy día firma un contrato tiene que llevar atrás una fuerza jurídica grande. Acá se firmó un contrato de riesgo compartido a 15 años. Este riesgo compartido, las unidades de cuidados intensivos de Florida funcionaron tan solo casi por un año. Se vendieron servicios alrededor de 4.000 millones de pesos. Si cogemos esos 4.000 y los multiplicamos por 15 años, pues prácticamente se echó para atrás y se dejó sin efectos de forma irregular un contrato que iba a tener un valor de 70.000 millones de pesos al valor presente. ¿Qué va a pasar acá? Muy seguramente los de la unión temporal de esta unidad de cuidados intensivos va a demandar al hospital, va a demandar muy seguramente también a los que participaron de cada uno de los pasos para dejar activo este contrato, y muy seguramente vamos a perder la demanda, porque ellos en un contrato de 70.000 millones muy seguramente se van a asesorar jurídicamente muy bien, y vamos a llegar muy seguramente a los estrados judiciales y a las últimas consecuencias, teniendo y colocando en riesgo el Hospital de Florida Blanca a futuro. Doctor Suárez, ¿qué casos reales ha tenido usted sobre cuidados o posibles afectados por la falta de camas en las UCI? Mire, son muchísimos los casos. En el mes de diciembre nosotros, a raíz de ya haber llegado a la Asamblea del Departamento, ahora en Santander, la gente, la ciudadanía y las personas nos buscan hoy día para que por favor les ubiquemos y les busquemos una unidad de cuidados intensivos en Santander. Eso es algo casi imposible. Pero en los favores que hemos podido hacer, hemos encontrado también casos muy terribles, gente que ha tenido que salir de Santander, que nos jactamos de ser un modelo en servicios hospitalarios a nivel nacional, por tener tantos temas como Fosunat, por tener la cardiovascular, por tener la Carlos Ardila Lule, por tener a futuro el Hospital Internacional. Nosotros somos un modelo a nivel nacional en el tema de red pública hospitalaria, y eso no es cierto. Desde acá tienen que salir personas hacia la Dorada Caldas, desde acá tienen que salir personas permanentemente al Socorro, desde acá tienen que salir personas permanentemente hacia Tunja, Sogamoso. Desde acá, en diciembre, una persona, por falta de unidades de cuidados intensivos, tuvo que pagar avioneta hasta el Chocó. Entonces hemos visto casos muy dramáticos. En días pasados nosotros vivimos en carne propia la situación de una niña que siendo niña, 15 años, estaba próxima a dar a luz, la tuvimos que llevar en ambulancia hasta el Socorro. Y también acá hay casos de diputados que han tenido que ver cómo las personas se mueren. El caso del diputado Chucho Villar, que me pidió a mí el favor de que le consiguiera una unidad de cuidados intensivos, y ver cómo un amigo de él tenía que morir. Entonces, es un tema recurrente que nos están pidiendo el favor para que nosotros, los que estamos en la actividad política, busquemos, gestionemos unidades de cuidados intensivos en Santander. Gracias, diputado. Doctor Mauricio Martínez, frente a lo que usted conoce, ¿hay o no hay déficit de camas de unidades de cuidados intensivos en Santander? Claro que sí hay déficit de camas de cuidado intensivo en el departamento de Santander. Lo vemos constantemente en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, donde continuamente hay solicitudes y remisiones para cuidado intensivo de pacientes en estado crítico, claro que sí. ¿En qué se basa, doctor Martínez, usted para afirmar que sí existe ese déficit de UCI? Bueno, en Santander continuamente se necesitan disponibilidad de cubículo para pacientes
en cuidado crítico, adultos y pediátricos principalmente. También necesitan continuamente cubículos para paciente neonato, o sea, y recién nacidos, o sea, para los pacientes recién nacidos. Se estima que una población de más de 100.000 habitantes esto debe tener cerca entre 4 y 7 camas por 1.000 habitantes. Y de esto el 4 al 10% corresponderían a cuidado intensivo. Santander en este momento, según los últimos datos del CRUE, tenemos un déficit entre 200 y 600 cubículos de cuidado intensivo. Cuando hablo de cubículo es cama en sí de cuidado intensivo, no de unidades de cuidado intensivo, sino de camas de cuidado intensivo. De manera didáctica, médico Martínez, ¿qué tipo de UCI existen normalmente y cómo están las cifras en cada una de ellas? Pues nosotros en nuestro medio básicamente tenemos lo que son unidades de cuidado intensivo para adultos. En Santander existen unidades coronarias también, existe unidad neonatal y existen también básicamente lo que es la atención para cuidado pediátrico. Nosotros tenemos en Santander la problemática de que cuidado intensivo adulto, pues de pronto la distribución de los centros hospitalarios que cuentan con este recurso pues están conglomerados en el mismo lugar, ¿sí? Y de esa manera la distribución hace que se genere una necesidad en otras áreas del departamento. ¿Qué pacientes llegan a las unidades de cuidado intensivo? A las unidades de cuidado intensivo llegan pacientes con unas condiciones clínicas que nosotros llamamos críticas, ¿sí? Dentro de esas condiciones críticas significa que el paciente ha pasado ya el triage de más severidad en urgencias y requiere ser vigilado, monitorizado y manejado en una unidad de cuidado intensivo. ¿Qué pasa allí? Normalmente cuando un paciente, sea por trauma o por una enfermedad natural, se afectan los signos vitales de tal manera que muchos de estos necesitan un monitoreo especial que se hace en las unidades de cuidado intensivo porque requiere hacer procedimientos invasivos, y procedimientos invasivos son aquellos que hacen los especialistas para poder tener una exactitud en lo que se está registrando en cada paciente en cuanto a signos vitales. Nos salimos un poco de esa valoración que todos conocemos, que son la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Aquí se habla de un cuidado más especializado. Para realizar eso se necesita una tecnología especial, ¿sí? Se necesita el conocimiento en el área y se necesita, además del médico que está liderando el proceso de la vigilancia y el manejo del paciente en estado crítico, está acompañado de otro personal que también está igualmente capacitado y entrenado para estas cosas, como son las terapistas respiratorias, el personal de enfermería, terapia física, rehabilitación, nutrición, soporte nutricional, todas estas disciplinas que acompañan al intensivista para organizar y sacar adelante un paciente en estado crítico. Gracias, doctor Martínez. Señor Wilson Peña, secretario encargado de Salud, ¿qué tan cierto es lo que advierte el diputado Edgar Suárez, que hay en Santander un déficit de camas en unidades de cuidados intensivos? ¿Qué cifras maneja su despacho? Bueno, no es solo por observación del diputado Edgar Suárez, sino es un déficit que viene de muchos años atrás en el departamento de Santander. De hecho, en su momento, por eso se decidió abrir una unidad de cuidado intensivo en Socorro. Estamos a punto de abrir la unidad de cuidado intensivo en Barranca Bermeja y estamos en proyecto de la construcción de la unidad de cuidado intensivos del hospital universitario. También se tiene la proyección de zona franca con la Fundación Cardiovascular, que ellos están haciendo una inversión importante
para incrementar las unidades de cuidado intensivo también. Gracias, secretario de Salud. Estamos analizando en Corrillos las denuncias que se escucharon en la Asamblea de Santander sobre el grave caso de déficit de unidades de cuidados intensivos, una situación que empieza a ser preocupante dentro de la red pública hospitalaria. Mensajes y ya retornamos. En el canal TVC nos place contar con empresas que promueven la economía de la región. Si usted está interesado en posicionar su marca o producto, nosotros somos su mejor opción. Actualmente contamos con la cobertura suficiente para garantizar el éxito de su campaña publicitaria. Comuníquese con nosotros y permita que su empresa llegue a sus clientes potenciales. TVC somos todos. Anímense a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter y YouTube, y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político y también ver nuestra señal de televisión ciudadana. Estamos analizando las denuncias que se escucharon en la Asamblea de Santander sobre el grave caso de déficit de unidades de cuidados intensivos, una situación que empieza a ser preocupante dentro de la red pública hospitalaria. Doctor Edgar Suárez, la Secretaría de Salud ha dicho que el tal déficit no existe. Usted dice que sí. ¿Cuáles son sus cifras? No, las cifras son muy sencillas. El CRUE de un informe que yo pasé a la Secretaría Departamental de Salud, dice acá, respuesta al cuestionario de la sesión plenaria, en una plenaria que hicimos los primeros días, donde dice muy claro que Santander cuenta con una población de 2 millones de habitantes y que la proyección, del DANE deberíamos tener 6.183 camas disponibles, de las cuales tenemos 3.502 camas, y colocando el porcentaje del 4% al 10%, que es los valores o los rangos de UCI, deberíamos estar entre 244 camas y 618 camas de unidades de cuidados intensivos en déficit. Ese es el déficit prácticamente. Ese es el rango. ¿Y cuántas camas tenemos hoy día? Tenemos 529, o sea, nosotros estamos en un déficit alto de unidades de cuidados intensivos. ¿Qué recomendaciones les hace usted, doctor Suárez, a los nuevos gerentes de 11 hospitales que pronto se van a posesionar frente al tema del déficit de la UCI? Mire, ese tema es un tema muy importante. Ojalá que a futuro ciertos hospitales como el de Florida Blanca, como el de Barranca, como el de Málaga, como el de Barbosa, vean la posibilidad de colocar unidades de cuidados intensivos. Hoy hay modelos para mostrar. Está la anterior unidad de cuidados intensivos de Florida Blanca, que funcionó muy bien, que sirve como modelo y como referencia para los gerentes de hospitales, pero también están las unidades de cuidados intensivos del Socorro, que también nos pueden servir de modelos para ojalá nosotros poder abrir en Santander en los hospitales algunos cubículos de unidades de cuidados intensivos, ¿no? Que no sea solamente Bucaramanga. Actualmente tenemos Bucaramanga y su área metropolitana, el Socorro y Barranca, pero el resto de Santander está totalmente desprotegida de unidades de cuidados intensivos. Gracias, diputado. Médico Martínez, explíquenos qué importancia tiene para la red pública hospitalaria las unidades de cuidados intensivos. Bueno, la unidad de cuidado intensivo es un sitio de alto impacto en salud, ¿sí? Allí llegan los pacientes más graves, más complicados. Una vez pasan por los servicios de urgencia en cada institución, donde se hace un triage y se define si el paciente continúa en el servicio de urgencia de una observación, si pasa a cirugías o a quirófanos, si es hospitalizado o si debe pasar a la unidad de cuidado intensivo. ¿Quiénes pasan a la unidad de cuidado intensivo? Los pacientes que están, su estado de salud, su vida está amenazada en ese momento, ¿cierto? Es el complemento que toda institución de salud debería tener. Lo que pasa es que nuestro sistema de red está diseñado por grados de complejidad. Entonces, en muchos sitios, municipios del departamento, donde se cuenta con primer nivel, ¿sí?, no tienen cómo asistir de manera inmediata a un paciente en una condición crítica. ¿Por qué razón? Porque primero no tienen la infraestructura adecuada para atender a estos pacientes, y segundo, pues tampoco tienen el resto de logística que incluye el talento humano para la atención de estos pacientes. Entonces, ¿qué se debe hacer? Remitirlos
y se remiten al sitio donde está el conglomerado de cuidados intensivos, que es básicamente ya la meseta, o algunas como Florida Blanca, que la Foscar, la Fundación Cardiovascular, que cuentan con este servicio de cuidado intensivo. Allá llegan los pacientes que son remitidos de otros municipios, principalmente llegan al hospital universitario. ¿Qué información tiene, doctor Martínez, acerca de que se cerraron arbitrariamente las UCI de Florida Blanca? ¿Qué puede afectar eso? Bueno, esta decisión administrativa unilateral y arbitraria pues ha conllevado a un gran daño, una seria lesión, pues no solamente a la población vulnerable, a la ciudadanía, a los usuarios, también de paso pues ha hecho daño en todo el personal y talento humano que han estado prestos y entrenados para prestar este servicio y que laboraban eficientemente para esa época en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros para el mes de enero se hizo un estudio en una semana de la cantidad de pacientes o de solicitudes de UCI a la unidad de cuidados intensivos por el sistema, por el correo, y se encontró más de 75 solicitudes en 5 días. Ustedes entenderán la magnitud del problema, ¿sí? Solicitudes de otras partes, de otros municipios, incluso del sur del Bolívar, que también teníamos gran afluencia allá. Se solicitaba la opción de un cubículo para pacientes de toda esta región. Nosotros contamos más de 75 solicitudes, que no se pudo cubrir esa solicitud dado a que la unidad estaba cerrada. El impacto es grande porque ustedes entenderán que la población del departamento pues constantemente, continuamente necesitan esta ayuda en el servicio de salud. El hospital universitario con los cubículos que tiene pues no da abasto para atender esta red pública, porque allá es donde prácticamente llega la gran cantidad de pacientes. Ustedes ven pacientes en el hospital universitario, en los servicios de urgencia, en los pasillos, muchos de estos pacientes esperando la atención en el servicio de cuidado intensivo y no se pueden atender. Tanto así que técnicamente y científicamente existe un modelo de asignación de estos pacientes dado por prioridades, ¿sí? En que el especialista baja, ve el paciente, contesta la interconsulta y clasifica a ese paciente con una prioridad. Le da una puntuación y según esa prioridad, este tendría más opción de ingresar a ocupar un cubículo en cuidado intensivo. Y los demás, pues obviamente se quedan sin ese acceso. Tienen que recurrir a la red privada para que les solucionen el problema de la ubicación de los pacientes en cuidado intensivo. Gracias, médico. Señor Peña, secretario de Salud, ¿por qué se cerraron arbitrariamente las UCI de Florida Blanca? ¿Eso no genera problemas dentro de la red pública de Santander? Pues nosotros en el gobierno departamental se inició la operación de los hospitales con nueva administración después del 30 de marzo, en donde ya se había cerrado la UCI de Florida Blanca. Eso fue la administración de la gerente anterior, en donde posteriormente, revisando el tema con el operador de la UCI, él manifestó mediante una carta que él quería entregar de todas formas esa unidad de cuidado intensivo. No es como tan arbitrario el cierre, pero sí debemos reactivarlo y debemos buscarle otras soluciones, como que los privados colaboren con la prestación del servicio de unidad de cuidado intensivo en el departamento. Gracias, señor secretario de Salud. Estamos analizando las denuncias que se escucharon en la Asamblea de Santander sobre el grave caso de déficit de unidades de cuidados intensivos, una situación que empieza a ser preocupante dentro de la red pública hospitalaria. Mensajes y ya volvemos.
En el canal TVC nos place contar con empresas que promueven la economía de la región. Si usted está interesado en posicionar su marca o producto, nosotros somos su mejor opción. Actualmente contamos con la cobertura suficiente para garantizar el éxito de su campaña publicitaria. Comuníquese con nosotros y permita que su empresa llegue a sus clientes potenciales. En Corrillos estamos analizando las denuncias que se escucharon en la Asamblea de Santander sobre el grave caso de déficit de unidades de cuidados intensivos, una situación que empieza a ser preocupante dentro de la red pública hospitalaria. Finalmente, doctor Edgar Suárez, ¿qué lectura le da usted a la propuesta del Hospital Internacional sobre su anuncio que van a poner a funcionar más de 200 camas de UCI? Claro, allí está el Hospital Internacional, donde dicen que van a colocar al servicio más de 200 camas, pero sabemos que esta es una iniciativa privada. Sabemos que allí a las personas que tienen el servicio de salud, o sea, el subsidiado y el contributivo, las personas que son trabajadoras, sabemos que no son para ellos apetecidos económicamente. Y esto cuando lo montan los privados, lo montan por sobre todo como un negocio. Entonces, limitar a la red pública que no tenga unidades de cuidados intensivos, para mí es un error. Nosotros debemos fortalecer la red pública con unidades de cuidados intensivos y no dejársela toda a la red privada. Si no, esto va a terminar en más paseos de la muerte, esto va a terminar en que las personas pobres y las poblaciones de menos ingreso no puedan acceder a unidades de cuidados intensivos. Y acá la unidad de cuidados intensivos es el derecho a la vida. La unidad de cuidados intensivos es el derecho a poder tener usted los servicios mínimos de salud. Una unidad de cuidados intensivos, aunque es costosa, no se puede única y exclusivamente dejar a la red privada, a la red hospitalaria privada. Necesitamos nosotros la red hospitalaria pública, la del pueblo, la de los pobres, que sea la banderada para que pueda prestar los servicios acordes a todas las personas pobres y vulnerables de mi Santander. Para redondear, doctor Martínez, ¿ha tenido respuestas de la Secretaría de Salud de Santander frente a la situación del déficit de las UCI? Sí, yo pienso que sí. La Secretaría de Salud actual, en cabeza de la doctora Claudia Maya, nosotros hemos percibido la preocupación que le asiste a ella como directora de todo este proceso, la problemática que se ha generado en la necesidad de cubículos de cuidado intensivo y sobre todo la problemática que se generó en Florida Blanca con el cierre arbitrario de la unidad de cuidados intensivos. Ella pues ha estado presta a hacer la investigación, el análisis de la problemática y ha sacado sus propias conclusiones. Y doctor Wilson Peña, ¿qué tiene consignado el plan de desarrollo del gobierno de Santander para atender la falta de camas en UCI? ¿Hay inversiones? Claro, hay una inversión en curso. Lo que pasa es que nos falta todavía parte de recursos para terminar todas las obras del hospital universitario en materia de urgencias, unidades de cuidado intensivo y salas de cirugía. Entonces, la idea es, si no se consiguen todos los recursos por el sector público, apoyarnos con inversionistas privados, el todo es que le presten el servicio a la comunidad. Agradezco a Edgar Suárez Gutiérrez, diputado de Santander, a Wilson Peña González, secretario de Salud de Santander encargado, y a Mauricio Martínez, médico y actual vicepresidente de la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Regional Santander, por acompañarnos a analizar el tema de hoy en Corrillos. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter, YouTube y en nuestro portal web www.corrillos.com.co para que no se pierdan un solo detalle de nuestro programa. Soy Juvenal Bolívar y los espero mañana en el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Corrillos. Chao, chao.